still there? We're in rapid descent. All over the place. Can you look out the window and tell us where you are? I see cars, buildings. We're flying low. We're flying very, very low. We're flying way too low. Oh my God, Ya todos conocemos la historia de la caída de las Torres Gemelas, pero también sabemos la causa de esa caída. Veamos los hechos. Los edificios se construyen haciendo un marco de concreto de acero y por dentro hay vigas de apoyo por todos los rincones del edificio. Las Torres Gemelas fueron construidas de manera diferente. Las columnas se movieron hacia el exterior con el fin de tener más espacio para rentar, lo cual se logró por medio de una nueva técnica llamada estructura tubular, una red de acero cercando el interior del edificio. El método de construcción era sumamente ingenioso. 3 columnas de 34 pies fueron prefabricadas, logrando una pieza de muy poco peso y rígida. Después se colocaban y se unían a miles de piezas similares, formando un cuadrado de metal de casi medio kilómetro de altura. En la parte del medio del edificio se puso el núcleo en el que se ubicaban las escaleras y los elevadores. Para su construcción se tuvo en cuenta el accidente de avión ocasionado por la poca gasolina y la niebla cuando un B-25 en el año de 1945 se impactó contra la cara norte del Empire State Building. Así lo confirma el ingeniero encargado de la estructura del edificio. The airplane we were envisioning was the largest airplane of its time. Flying slowly and low, lost in the fog. In any event, we designed the buildings to take the impact of the Boeing 707 hitting the building at any location. Desgraciadamente, el avión viajaba a más velocidad de la calculada y la física nos dice lo siguiente. The energy contained in an airplane or any other moving object is proportional to the square of the velocity. Double the velocity and you have 4 times the energy. And so the energy imposed on the building by the 767 was very substantially more than the energy that we had assumed in design. Y aún así, las torres se mantuvieron de pie, ocasionando un daño diferente en cada torre. Hizo un daño enorme en la torre norte, en 36 de sus columnas exteriores. Sin embargo, fue el núcleo el que absorbió la fuerza del impacto. Ocasionó un daño mayor en la torre sur al impactarla más bajo y en una esquina, motivo por el cual tenía más peso por arriba del área del impacto, poniendo al edificio en mayor estrés. Así también, al haber sido lateral el golpe, el edificio se empieza a inclinar hacia un lado. Solamente faltaba que el hilo se rompiera por lo más delgado. Y es cuando la gasolina entra en la ecuación, ya que, por increíble que parezca, no fue tomada en cuenta al momento de diseñar las torres. To the best of my knowledge, the considerations of the fuel in the airplane in terms of an explosion or a great fire was not considered. Now, we were not responsible for that aspect of the design, so maybe I'm wrong, but I believe it was not considered, and further I believe that had it been considered, it would have been proven to be impossible to deal with it. Las simulaciones muestran que la flama inicial consumió solamente una fracción de los 10,000 galones de combustible que cargaba el avión.
Y ese fuego terminó por alcanzar el talón de Aquiles de las Torres Gemelas, sus pisos. El sistema utilizado fue algo inusual en la construcción de un edificio. En vez de las enormes vigas de acero que normalmente son utilizadas, los pisos estuvieron apoyados en estructuras livianas llamados truces, mismos que después fueron colocados en su lugar y, por increíble que parezca, fueron asegurados con solamente 2 tornillos. Y una vez en su lugar, cada piso era cubierto por una capa de cemento de 4 pulgadas, razón por la cual las torres eran construidas de forma tan rápida, ya que cada piso estaba preensamblado en el suelo y solamente había necesidad de colocarlos. Después de colocados, se le aplicó la espuma contra incendios y el edificio estuvo listo para abrir sus puertas. El único problema con el uso de esos truces livianos es que son susceptibles al fuego. El truss es fuerte mientras se mantenga unido. Si hay alguna debilidad, el sistema falla. Aquí se presenta un ejemplo de lo sucedido. Al truss se le ha aplicado espuma contra incendios, excepto en 2 lugares. Se le pone un poco de peso y luego el truss es calentado. Casi inmediatamente las partes sin proteger fallan, comprometiendo la fuerza de toda la estructura, y se demuestra que el edificio es tan fuerte como la parte más débil. Aun y cuando observamos que la parte del truss permanece fuerte, la parte que presenta fallas pone demasiada carga en las conexiones de cada orilla hasta que cae. Muchos dicen que el incendio no fue tan fuerte debido al humo negro, que es un síntoma de que falta oxígeno. Por ejemplo, vemos el siguiente automóvil y no podemos apreciar que le falte oxígeno. Asimismo, tampoco al avión, y producen humo negro. Se calcula que la temperatura en las Torres Gemelas alcanzó los 980 grados Celsius, motivo por el cual los trusses se empezaron a debilitar y doblarse, poniendo cada vez más presión en los pisos inferiores. Mientras se doblaban, jalaron la estructura exterior hacia adentro. El arco siguió creciendo hasta que las paredes alcanzaron su punto de quiebre y se quebraron, y el edificio empezó a colapsar. Debido a que las paredes exteriores estaban unidas solamente por un truss sin columnas de apoyo, con el único fin de tener más espacio para rentar, al impactar el avión desprendió la protección contra incendios, tal y como lo confirma el inspector de estructuras de edificios. The fireproofing on the tenant floors, on the trusses, was missing in many locations. It was thin in virtually all locations. The fireproofing on the columns in the core was falling off of the columns in story-high sheets. What had happened was that the fireproofing was applied to loose rust that hadn't been cleaned off the steel at the time the fireproofing was applied. So the fireproofing was stuck just fine to the rust, but the rust was coming loose from the steel, so the fireproofing would fall off with it. Razón por la cual no importa el desempeño del aislante contra incendios que seguía en su lugar, la fase final del desastre estaba en camino. Debido a que el diseño carecía de pilares interiores, las torres estaban destinadas a caer. Aquí vemos la razón. Podemos apreciar 2 torres con una diferencia. A una de ellas le falta un piso intermedio, y eso ocasiona que el peso no sea distribuido equitativamente por todo el edificio. Entonces le agregamos peso a la torre completa, pero hay que tomar en cuenta que la carga es transferida por las columnas hasta la mesa. El piso intermedio no carga nada de peso. Lo único que hace es conservar a las columnas juntas y le provee estabilidad. A la torre
torre completa se le puede poner una carga pesada y lo soporta. Si ese mismo peso se le trata de poner a la torre incompleta, no lo puede soportar. Sin el efecto estabilizador del piso, la torre colapsa con menos de la mitad del peso soportado por la torre completa. Aquí vemos la razón. This is a piece of half-inch thick steel, 836 structural steel, and I'm going to lift this 250-pound anvil out. And I want you to see something very interesting. Going to the forge. It's very hot, but not melted. Obviously, it is not melted. I put this in the anvil. Now watch this. I'm going to take my pinky finger. My pinky finger, half-inch solid steel. Check it out. It's a freaking noodle. Your argument is invalid. Get over it. Find a job. Lo que no sucede en los edificios convencionales es que también se ponen vigas, pero la diferencia son las columnas de apoyo. Las vigas pueden doblarse, pero las columnas las mantienen en su lugar. Y sus conexiones son más resistentes por ser menos el peso que deben de soportar. El fuego es hábil para encontrar el punto más débil, y las columnas del núcleo interior fueron las primeras en caer. Una vez que cae la parte superior, se vuelve imparable, y las torres gemelas fueron convertidas en polvo. Hay que tener en cuenta que el edificio colapsó en su interior, ya que eso no lo podemos apreciar en las grabaciones que todos conocemos. Tampoco hay que olvidar la presencia de los restos del avión construido de aluminio, más suave y flexible que el hierro y el acero. Es el material adecuado para construir aviones, y bajo condiciones normales es muy seguro utilizar el aluminio por su versatilidad, pero también es muy volátil, sobre todo cuando el agua se junta con el aluminio. Se combinan y producen óxido de aluminio e hidrógeno, produciendo una cantidad explosiva de energía, y se piensa que dentro de los pisos encendidos al avión lo envolvieron los escombros del impacto, creando una cápsula a su alrededor, y en su interior el aluminio alcanzó los 1000 grados y empezó a fluir como agua, filtrándose por cualquier rendija en los pisos dañados. El aluminio fundido cae al piso inferior uniéndose al agua de los rociadores, lo cual lleva a la explicación del por qué se vio una cascada de metal caer de las torres gemelas. No era acero, era aluminio con agua. Cada piso se dividió en 8 secciones, y 4 secciones estaban conectadas directamente a la columna exterior, y las 4 restantes de las esquinas estaban conectados a los pisos centrales en vez de a las columnas. Cierto es que si el avión hubiera entrado hasta la mitad, el edificio no hubiera tenido consecuencias, ya que lo demás podía soportar. Sin embargo, en los dibujos arquitectónicos de la Torre Norte podemos ver la ubicación del núcleo central en el piso 93, y si ponemos encima un Boeing 757, la verdadera escala del impacto del avión se vuelve clara. En aquel tiempo no se construían edificios mayores de 80 pisos, ya que el espacio ocupado por los elevadores hacía imposible que fuera rentable, ya que absorbían el 70% del espacio disponible. Mientras más alto el edificio, más personas, y entre más personas, más elevadores se necesitan. Y entonces vino otra innovación: separar el edificio en 3 partes y tratar a cada una de sus partes como si fuera un edificio solo. De esa manera se necesitarían menos elevadores y escaleras. El problema surge ya que esas áreas fueron protegidas por paredes de yeso conocidas como tablarroca, que le proporcionaban muy poca protección a las escaleras y elevadores, por lo que se destruyó la única manera de escapar, ya que observando el plano del núcleo central,
Constatamos que las escaleras fueron puestas a corta distancia entre ellas. Hay una regla que dice que las escaleras tienen que estar a 1/3 o a la mitad de distancia entre ellas, lo cual no se cumplió en las Torres Gemelas. Y condenaron a la muerte a 1,360 personas arriba del punto de impacto. Murieron por defectos en la construcción. I think the building was a death trap.